Bueno, entonces para el día de hoy vamos a desarrollar estos elementos y vamos a ver estos temas de la factibilidad, categorías para analizar la vida práctica. Entonces, yo quiero volver a insistir en esto, que la teología que yo practico, con el grupo Pensamiento Crítico, que es una de las instancias en que yo participo, de que aquí nos interesa el humanismo. Pero bueno, quizás no como una escuela filosófica, sino por decir ser humano, sujeto, no sé. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Hay que ser un poco acucioso en los usos de los términos. Ya expliqué qué es sujeto, pero cuando hablo del ser humano, del humanismo, pienso en este caso no me quedo en la imagen de un Dios abstracto, sino en la imagen de Dios debe permitir fortalecer la imagen del ser humano concreto. En realidad, se puede decir que la teología, si uno lo mira de un punto de vista más amplio, conforma una parte de la realidad, ¿no? La otra parte es la economía, la política, la cultura, la estética, la belleza, el conocimiento y tantos otros elementos, pero que la religiosidad, la espiritualidad, la teología conforman una parte, ¿no? Que tampoco lo puedo dejar fuera para poder hacer un análisis más complejo, más completo, y porque en el ser humano, como decía Immanuel Kant, existe el pensamiento trascendental, la imaginación trascendental, e incluso en la ciencia, ¿no? Necesita imaginar mundos posibles, posibles mundos para poder replantearse, ¿verdad? Pensemos nomás en, no sé si usted, yo imagino que sí, ¿no? Porque ya es también bastante difundido. Han leído la teoría de Max Weber sobre los tipos ideales, etcétera, ¿no? Entonces, Kant, hay que remitirse a Kant, ¿no? Para poder, bueno, es que lo recuerda, ¿verdad? Y eso está muy relacionado con la utopía, ¿no? La trascendencia, etcétera. Con todo lo que vamos a ver ahora, en esta segunda sesión. Entonces, la teología es parte del análisis. No digo que sea lo central, no estoy diciendo de eso, porque ahí ya sería un curso de teología. Bueno, es que cada curso enfatiza donde corresponde, ¿no? Es decir, usted enseñamos derecho, vamos a enfatizar más en el derecho. Si enseñamos ciencias políticas, vamos a enfatizar más la política. Si enseñamos economía, vamos a enfatizar más el ámbito económico, etcétera. Pero al final, estas ciencias tienen que dialogar. Es por eso que se habla de hacer un conocimiento interdisciplinario, donde se trabajen a profesionales de distintas áreas, y es la mejor forma de investigar. Entonces yo pienso que la teología es parte también del análisis. No es la única parte, pero parte del análisis. Porque, quieras o no, existe un mundo simbólico, un mundo de los dogmas, un mundo de la trascendencia. eh, Existe el mito del progreso, que son, existen pensamientos mágicos en el mercado, y que pueden ser, incluso Hinkelhammer, el autor que sigo en gran parte, habla eh, incluso habla de la teología del mercado. Eh, una rama interesante, poco investigada, que yo he intentado poner en reflexión. Ayer, bueno, mandé los últimos artículos que había escrito a una universidad teológica, justamente, donde hice alguna reseña muy apretada, por cierto, sobre una rama de la teología de la liberación que se desarrolló en la década de los 80 hasta el 90, que es la articulación entre teología y economía. Yo diría mucho más antes, con Hinkelhammer, con Julio Santana, con Hugo Asman, por nombrar algunos nombres, y los menciono por si acaso, ¿no? No está de más buscar ahí en la web, que ahí, bueno, es tan fácil ahora. Hugo Asman, Julio de Santana, Franz Hinkelhammer, Jung Sung, un teólogo coreano-brasileño, que ya es un corpus que trabaja el tema de teología y economía, que aunque ya, mire, de la década del 70, 80, 90, mira, es tan antiguo, pero todavía no se conoce estos estudios, ¿no? Bueno, hay cosas que todavía no se conocen, ¿no?
Hay una producción importante latinoamericana que no se conoce, ¿no? Incluso habría que volver a revisar la teoría de la dependencia, que fue echado al tacho a la basura sin más. Sin embargo, todavía pareciera explicar varias cosas que están pasando, ¿no? Junto a todo lo que es la producción literaria latinoamericana, ustedes como saben, alguna vez en los preámbulos de este curso, cuando nos presentábamos, yo hablaba de las 13 producciones originales en la década del 70, 80, latinoamericanas, que era la teoría de la dependencia, justamente, la teología de la liberación y el boom de la literatura latinoamericana, que fueron elementos creativos de nuestro continente en estos tres ámbitos, ¿no? Y las tres hablan siempre, ¿no?, de esta tragedia latinoamericana de ser un continente expoliado, y esto no es una victimización, si no lo estamos viendo ahora, ¿no? Parecemos ser presa fácil, ¿no? Para Rusia o para China o para Estados Unidos, ¿no? Y ayer hablábamos de eso, de la necesidad, y eso no es un invento mío, ¿no? Ya lo plantean los políticos, AMLO, qué sé yo, y aunque estamos muy decepcionados de la política, pero bueno, la política es necesaria, ¿no? Aunque no estemos decepcionados de ella, no sé, por último postúlese usted, ¿no? No queda otra, parece que postularse uno mismo, al último, ¿no? Porque ya aburre, digamos, las mentiras, tanta aprovechamiento político, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos ya? Al final hay que postularse uno mismo, pareciera, ¿no? A ver si la gente de repente sigue votando por los otros antiguos. En fin, tiene que ver el dinero también, es muy caro, pero bueno, al menos en Chile hay un tiempo cairológico, como dirían los griegos, ¿no? Del kairos, el tiempo especial, para diferenciar del cronos, que es el tiempo común, corriente, el tiempo del cairológico, el tiempo del kairos, el tiempo especial que hay en Chile, donde las cosas están muy movidas políticamente, están muy líquidas, de tal manera que puede haber muchas sorpresas. No sé si tantas, pero pueden haber sorpresas. Bueno, entonces, a pesar que hay una decepción grande con los políticos, sin embargo, esta es una solución política. No es y claro, va de la mano la política y la economía. Y el destino, el destino es ese, ¿no? Es la lengua que, bueno, nos une, las culturas parecidas, y tendremos que ser un bloque, porque si no nos van a comer, ¿no? Estas potencias, ¿no? Y vienen con todo, a- por los recursos, ¿no? Porque necesitan recursos, así que vienen con todo, con un lenguaje más bonito, etcétera, a nombre de la democracia, de la libertad y tantas otras utopías y mitos, ¿no? Mitos diré mejor, y con estas grandes palabras, yo diría palabras teológicas, ¿no? La libertad, la democracia, parecen palabras de discursos teológicos religiosos, ¿verdad? Que hay que cuestionarlas, ¿no? ¿Y qué es democracia? ¿Hay democracia? ¿Cuántos tipos de democracia hay? ¿La democracia estadounidense será la única democracia que existe? La libertad, ¿quién habla de libertad? ¿No? ¿Qué entienden por libertad los estadounidenses? ¿Qué es la libertad en el mundo andino? ¿Qué es la libertad para el musulmán? Si las cosas no son tan sencillas, ¿no? Como lo muestran los medios de comunicación. Bien, entonces vamos a desarrollar estos 5 elementos en base a citas. Yo los cité, los tomé de los libros de Franz Hinkelamer. Ayer les mostré la página web del Grupo Pensamiento Crítico. Ahí están todos los libros de Hinkelamer, libre acceso, gratis, etcétera. Y bueno, en realidad nada es gratis en esta vida, ¿no? Como dicen, bueno, no me refiero al dinero, pero hay una inversión importante de tiempo, de trabajo y de muchos intelectuales, ¿no? Que no necesariamente reciben un rédito económico por sus cosas, ¿no? Hay intelectuales que por un paper te cobran miles de dólares, ¿no? Para que ustedes vean cómo el mercado está metido fuerte ahí, pero en este caso nosotros somos un grupo de pensamiento crítico que entregamos por gracia prácticamente nuestro trabajo, ¿no? No, pero claro, pero todo tiene su costo, ¿no? Hay un costo de vida, se invierte tiempo y vas muriendo cuando escribes un texto, ¿no? Todo tiene un costo de vida, un costo de inversión, entonces hay que valorar pero el conocimiento hay que darlo así, especialmente si apostamos por un mundo mejor, un mundo más humano, etcétera. Bueno, entonces vamos a ir en base a citas de Franklin Kramer que nos iluminan un poco o bastante, al menos en mi caso, sobre estos temas, sobre estas categorías, y con eso terminaríamos el día de hoy para luego entrar a un conversatorio o preguntas, comentarios de ustedes. Bien, vamos, voy a funcionar en base a citas y a unas 2 imágenes que tengo. Bueno, vamos con el tema de la factibilidad
Después con la racionalidad medio fin, el tema de la utopía, la antiutopía y la trascendencia. Y con esto cerraría mi intervención. Bueno, Hincklávez en el libro del subdesarrollo latinoamericano, y bueno, etcétera, dando el primer, en, el, en la página que ya les mostré, ustedes buscan el subdesarrollo latinoamericano, ahí les aparece el libro, página 80, dice, lo que históricamente es factible puede ser que no suceda, y aquello que históricamente no es factible puede acontecer. En física, por ejemplo, no es factible que una piedra en vez de caer se eleve. Así también, por ejemplo, es imposible extirpar las relaciones de poder entre los hombres. Hay que distinguir bien esta factibilidad principal, que no admite excepciones, de la factibilidad histórica, que es un concepto de probabilidad proveniente de la evaluación racional de una determinada situación histórica, y que por lo tanto es siempre ambigua. El tema de la factibilidad volar no es factible para el ser humano, pero inventó los aviones y puede volar, ¿no? Andar en el mar por muchas horas tampoco, inventó los submarinos o el tanque con aire comprimido y se viste de hombre rana y puede bucear bajo el agua varios minutos, ¿no? Más que lo que le permite naturalmente, más lo que les es permitido naturalmente. Entonces, la factibilidad es un asunto que siempre hay que analizar, especialmente esto está relacionado con el tema de la utopía, ¿no? Con el tema de que ayer hablábamos de cómo traer el paraíso a la tierra, ¿no? Karl Popper decía que intenta traer el paraíso a la tierra, produce el infierno, y por eso hablaba de la sociedad abierta de sus enemigos, como reza el título de su libro, el libro más leído de él, aunque Karl Popper es también epistemólogo, etcétera, bueno, eso es otra historia. De tal manera que la factibilidad, ¿no? ¿Qué es factible en este mundo? ¿Qué es factible traer? ¿No? ¿El socialismo es factible? ¿El capitalismo es factible? ¿El anarquismo es factible? ¿Qué es lo factible? Entonces, otra vez, volvemos a la comunidad, a la corporalidad, al tema de la ley, al tema del sujeto corporal necesitado, satisfacer necesidades. ¿Qué es lo factible para el ser humano? Entonces, es un elemento, me parece importante, que debemos reflexionar, ¿no? Sobre la factibilidad de los proyectos humanos, sobre la factibilidad de la misma modernidad, de determinada civilización, determinada propuesta económica, y pensar siempre en la factibilidad política, si es factible solamente tener un partido único o es factible la democracia que tenemos, y si no se nos pide cosas imposibles de realizar, porque si hay cosas imposibles que de realizar, eso nos va a conducir a la muerte, ¿no? Como hemos dicho, esto es ética de la vida y hay que evadir la muerte, ¿no? Hay que evitar la muerte. Como diría Hannah Arendt, esta famosa filósofa judía, ¿no? De la escuela de Frankfurt, hablaba de cómo evitamos la muerte, ¿no? Cómo sorteamos la muerte. Entonces, importantemente hay que pensar en la factibilidad. Si aquel proyecto que voy a realizar me exige la vida humana. El capital está exigiendo la vida humana. Hay un alto costo de vida humana, de vida de la naturaleza, y por lo tanto se puede llegar a la conclusión que no es factible. Entonces, ¿qué es factible y qué no es factible? Es lo que hay que ponerse a pensar, ¿no? Eso incluso hasta en la vida personal de uno, ¿no? Lo que es factible hay que renunciar a lo que no es factible. Vamos a volver a eso otra vez. Vamos a entrar ahora al tema de la racionalidad medio fin, que es, bueno, expliquemos en Cultura de la Esperanza y Sociedad sin Exclusión, página 286, en que Lamer dice, expresada en términos teóricos, la necesidad es la urgencia humana de vivir en un circuito natural de la vida. Fuera de este circuito no hay vida posible. Y el propio sujeto humano se hunde. No obstante, ningún bien específico es de por sí necesario. El sujeto especifica su necesidad en términos de fines específicos en el marco de la condición de posibilidad de su vida como ser natural. El simple cálculo medio-fin no le asegura esta inserción. Puede subvertirla e impedirla. En consecuencia, como sujeto tiene que asegurar que la racionalidad medio-fin sea analizada y orientada de tal forma que permita su inserción en el circuito natural de la vida humana. De esta manera, la racionalidad reproductiva aparece como criterio fundante de la racionalidad. Bueno, aquí voy a mostrar una imagen. Debería ser transparente estos círculos. Entonces tenemos el circuito mayor, que es el circuito natural de la vida, y tenemos la racionalidad medio fin. ¿Qué es la racionalidad medio fin? ¿No? Por ejemplo, el fin es construir una iglesia, el medio las piedras, el cemento, la mano de obra.
racionalidad, medio y fin. Entonces, el capitalismo funciona con eso, y no solamente el capitalismo, toda economía, hasta la economía más prehistórica, funciona con la racionalidad medio-fin, ¿no? ¿Cuántos recursos necesito para poder hacer una iglesia, para hacer una carretera, hacer un objeto, hacer una mesa? Necesito la madera sería el medio, el fin hacer la mesa. En fin, entonces aquí lo que se está proponiendo es que algo tal vez muy obvio, pero que igual la otra vez tan obvio es que no se puede mirar, ¿no? Que las cosas se están invirtiendo, que en nuestro actual sistema económico, incluso podemos mencionar aquí al socialismo real, ¿no? De la Unión Soviética, también puede ser, ¿por qué no? O sea, no solamente el capitalismo, ya bueno, a la Unión Soviética le llevaban capitalismo de Estado, como también China es un capitalismo de Estado, o hasta cierto punto, no sé, en otras circunstancias, pero bueno, hay un partido único, pero finalmente es lo mismo, ¿no? En el sentido que voy a explicar ahora, que la racionalidad medio fin que está en rojo puede crecer y puede convertirse en el verde, y el verde puede convertirse en el rojo, en la imagen que muestro, y eso pasa, ¿no? Que la racionalidad medio fin se totaliza, alcanza gran envergadura y somete el circuito natural de la vida. Ahí es cuando el ser humano se vuelve objeto, cuando en realidad la racionalidad medio fin debe estar sometido siempre al circuito natural de la vida humana, a la vida del medio ambiente natural. Y esto lo enseñaba yo a los pueblos originarios, ¿no? Y no podemos nosotros seguir más allá de la factibilidad de lo que nos da la vida, ¿no? Sin medio ambiente natural sano, etcétera, sin agua, no hay vida humana. No es posible, es condición de posibilidad para que exista la vida humana. Entonces, lo que se estoy tratando de proponer no es nada complicado, no es simplemente que el circuito natural de la vida es lo más importante. Y la racionalidad medio fin puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando se someta al circuito natural de la vida. Y no al revés, no tiene que invertirse esto, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que hay una inversión, ¿no? La racionalidad medio fin alcanza, como les decía, la preponderancia y el circuito natural de la vida se vuelve nada más que un medio, ¿no? Entonces el ser humano es medio para producir alguna cosa. El ser humano, la naturaleza, se vuelven medios para el crecimiento económico, para el progreso, para la civilización, o no sé, para lo que propone la modernidad, ¿no? Para alcanzar algún paraíso en el futuro, que yo pienso que nunca va a venir, pero bueno, y no es una creencia teológica, sino la historia nos está enseñando eso, ¿no? Que todos los proyectos modernos, el liberalismo, el comunismo, no sé, el anarquismo, bueno, el anarquismo tiene otra lectura, porque nunca ha sido un proyecto necesariamente, pues, aunque bueno, quizá no tanto, pero lo que es los proyectos políticos que se han practicado, no producen ningún paraíso, ¿no? Al contrario, más bien destruyen al ser humano. Entonces la crítica es que aquí de lo que se trata es de aplicar la crítica a ambos lados, al liberalismo y también al socialismo, ¿no? Y tratar pero no una crítica para destruirlo, sino para que tomar conciencia de que dentro del socialismo y del liberalismo ambos tienen una idea utópica de sociedad, ¿no? De progreso, de civilización, de lo nuevo en contraste a lo viejo, de evolución, como quieran llamarle, y que tomen conciencia de ellos y que más bien toman conciencia de que ambos tienen una razón utópica que les hace funcionar y que tienen que ser autocríticos ambas posiciones para corregirse. Bueno, ahora tampoco se trata, como decía ayer bien claramente, ¿no? Porque quizá con mi discurso se está interpretando de que yo estoy contra el capitalismo, sería muy ingenuo pensar eso, ¿no? O sea, sí estoy contra el capitalismo, pero no estoy en contra de que exista el mercado, de que existan las libertades, para nada, ¿no? Porque, no sé, este sistema que tenemos de libre mercado no es que lo podamos reemplazar mañana, sino más bien se podría decir que mi postura es de que hay que intervenir en el mercado si el mercado amenaza la vida humana. Hay que intervenirlo, hay que regularlo hasta cierto punto, no todo, porque ya no se puede controlar los precios, eso lo practicó la Unión Soviética y es contraproducente. Y ahí los economistas, ¿no? Tienen que ser creativos, ver cómo se puede intervenir en el mercado de tal manera que no destruya la vida humana, porque aquí no estamos actuando en nombre de una ideología, eso es lo que hay que entender, ¿no? A veces se piensa de que uno está hablando en nombre de una ideología, ¿no? Ah, no, yo soy socialista y como soy comunista quiero que esto pase. No, no es así. Sino estamos hablando al nombre de asegurar la vida, que no haya pobreza, que no sea contaminado los ríos, que las mineras no contaminen, que no destruyan poblaciones. Estamos pensando en nombre de la vida. Desde ahí intentamos qué elementos del mercado se puede intervenir para que no nos amenace a todos, ¿verdad? Porque si dejo a las libres fuerzas compulsivas del mercado, nos va a destruir. No se hablaba, bueno, que Adam Smith no sé si lo dijo así exactamente, pero no es una mano invisible que
de manera espontánea va a organizar todo y nos va a llevar al bien común. No es tan así. O sea, eso es otro mito. Es un mito también teológico, sino de lo que se trata de poder someter, ¿no? Algunos aspectos del mercado que pueden ser amenazantes, ¿no? Al circuito natural de la vida. Estamos en la racionalidad medio firme, entramos al tema de la utopía. En el libro Crítica de la Razón Utópica, justamente, página 257, Hinkelhammer dice, mientras los conceptos trascendentales parten de objetivizaciones de las relaciones sociales entre los sujetos y los llevan al límite de conceptos de perfección institucional, la imaginación trascendental parte del reconocimiento entre sujetos efectivamente experimentados, trascendentalizándolo también en una situación de perfección. Frente a la rigidez de las instituciones perfectas aparece la fluidez de la gran fiesta. Mientras los conceptos de las instituciones perfectas arrancan del sujeto, tratado como objeto, la gran fiesta trascendental de sujetos, que por el reconocimiento se trata como sujetos sin más, frente a las objetivizaciones perfectas del reino de la libertad como goce. Bien, el tema de la utopía, ayer lo hemos mencionado en parte, yo también lo mencioné ahora, ¿no? Todo proyecto moderno tiene su utopía, y de hecho el cristianismo es un gran productor de utopías. El mismo mundo judío es gran productor de utopías, ¿no? Lo que tenemos, todo lo que es la literatura apocalíptica, es una larga historia, desde el ámbito más teológico, y una producción de utopías. Por eso es que el liberalismo, Karl Popper, por ejemplo, plantea la muerte de las utopías. Dice, el problema son las utopías, ya no hay que ser utópico, ya olvídense de la utopía. ¿No? La mejor sociedad posible es el mercado liberal y punto. No, no hay utopía, olvídense de la utopía. Entonces son el pensamiento antiutópico, ¿no? Pero ese pensamiento antiutópico que dice no existen las utopías, es otra utopía. Entra otra vez la utopía por la ventana, ¿no? Entonces, no se puede, parece al ser humano, liberarse de la utopía, ¿no? Y eso es una... Las sociedades modernas, yo pienso que son unas secularizaciones del concepto de reino de Dios, de que viene del judeocristianismo, del reino de Dios, ¿no? Son secularizaciones, intentos de secularizar el reino de Dios, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero, como dice Popper, por traer el reino de Dios se produce el infierno en la tierra. Y es por eso porque no tomamos en cuenta el tema de la factibilidad, ¿no? Entonces, el mundo estamos como estamos, porque la modernidad es eso, es la objetivización del reino, bueno, perdón, es la secularización del reino de Dios, y se están produciendo infiernos en la tierra, ¿no? Por querer llevar sin discernimiento de factibilidad, sin discernimiento de la ley, sin discernimiento de las instituciones, sin discernimiento de, bueno, de que es importante el circuito natural de la vida. Sin discernimiento de eso se lleva a la práctica grandes proyectos, ¿no? Económicos, políticos, sociales, experimentos, porque recordemos que el Milton Friedman, Chicago Boys en Chile, con el shock a través de la dictadura y la aplicación del modelo liberal en Chile, es otro experimento social. Así que no solamente la Unión Soviética tuvo un experimento social, también lo tuvo Chile, que luego fue aplicado al resto del mundo. Chile fue uno de los primeros países, si no el primero, que hizo este experimento social del que se llamó después el neoliberalismo, pero que bueno, es en realidad es el liberalismo. Una vez que ya estaba debilitado el eje socialista y por lo tanto el modelo capitalista, por decirlo así, no tenía ningún contrapeso y podía volverse salvaje directamente, ya no necesitaba el rostro humano. El rostro humano lo necesitó para enfrentar mientras tanto, al relato del socialismo, ¿no? Que, bueno, prometía libertad a los obreros, qué sé yo, la mayor justicia, derechos sociales, fundamentalmente. Entonces, como estaba en competencia, se necesitó presentar después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década del 60, qué sé yo, mostrar un rostro humano, y para poder hacer la competencia al relato socialista. Pero una vez que el bloque socialista se debilitó por sus propias contradicciones, bueno, que ustedes ya deben saber de sobra, entonces ya no había necesidad más de presentarse como humanos y ya directamente fue, como se dice coloquialmente, un capitalismo salvaje, ¿no? Y es lo que se conoció los 20 años del liberalismo en América Latina: dictaduras militares, doctrina de seguridad nacional, eh, privatización de todas las empresas estratégicas, flexibilización laboral, AFP, etcétera, etcétera, que ustedes deben conocer mejor que yo, ¿no? Por el tema de las leyes que existen, ¿no?
Entonces se instaló el Estado, reducción del Estado, la mínima expresión, surgieron grandes oligopolios, grupos de poder, en fin, etcétera, etcétera. Y se plantea, ¿no?, que eso es la realidad y por lo tanto todo intento de transformar esta realidad es utópica y como es utópica no sirve, ¿no?, a la basura. No es tan así, ¿no? Los mismos que hablan de esa forma son utópicos también. Porque el ser humano, como les dije, el ser humano quiere trascender, le gusta la belleza, le gusta el conocimiento, tiene deseos, tiene apetitos insaciables. Entonces, la utopía no va a desaparecer nunca, ¿no? Puede que use otro nombre, pero siempre va a aparecer otra vez. Y no es, como describía Francis Fukuyama, bueno, la traducción nos llegó en la década del 90, el fin de la historia y el último hombre, no es tan así, ¿no? La historia continúa, no hay ningún fin de la historia, ¿no? Está demostrado que la historia no ha llegado a ningún fin y continúa la historia. Bueno, entonces ese es el tema de la utopía. El tema de la antiutopía, voy a trabajarlo en base a otra cita. Bueno, esta cita se puede profundizar bastante, pero yo tengo que apretar porque si no el tiempo otra vez nos va a faltar como ayer. Y bueno, por esta razón, el pensamiento neoliberal jamás habla de competencia. Ahí me está tapando esto. Voy a ver un poquito. Por esta razón, el pensamiento neoliberal jamás habla de competencia perfecta como su utopía. Sostiene que se trata de realismo pleno. Imputa la utopía a aquellos que se preocupan de respeto por la vida humana y de la naturaleza, y que quieren medidas concretas para asegurarlo. Mediante el reproche de la utopía, el pensamiento neoliberal los demoniza. Por tanto, insiste con frecuencia en decir que quien quiere el cielo en la tierra produce el infierno. Bueno, hay la alusión a Popper, ¿no? Así, todo respeto por la vida es denunciado como demoníaco luciférico. De esta construcción del reino del mal, surge la brillante utopía neoliberal de la sociedad perfecta del mercado total. Es como Reagan solía decirlo, la ciudad que brilla encima de las colinas, el milenio, el nombre del cual se aplasta al mundo. Escondido detrás de su antiutopismo, surge aquella utopía que encubre los infiernos que se producen en la tierra. Es decir, bueno, acá Hinkelam habla de neoliberalismo, vamos a usar esa palabra para hacernos entender en este momento. Así que si no les gusta, usen liberal nomás, porque eso son liberales. A los liberales no les gusta que le llamen neoliberales. Al decir que no hay ninguna utopía, es una utopía. Y eso en esta cita creo que está más que claro, ¿no? Entonces, seguimos funcionando en base a la utopía. Y por supuesto se demoniza, ¿no? Yo siempre he visto en la televisión, los políticos, ¿no?, liberales y socialistas, los socialistas siempre tienen que rendir cuenta por Cuba y Venezuela, ¿no? Pero los liberales no tienen que rendir cuenta por Haití y por Colombia, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Tendrían que rendir cuenta también ellos por Haití, por Colombia y por África, por Yemen, por Arabia Saudita, en fin, ¿no? Los grandes negocios que tiene el mercado común europeo con Arabia Saudita, un país que viola los derechos humanos, ¿no?, de las mujeres especialmente, y etcétera, etcétera, ¿no? Y las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces hay una gran hipocresía mundial, ¿no?, doble rasero, ¿no? El mismo España vende armas a Arabia Saudita, ¿verdad?, a estas monarquías eh, de ese sector, ¿no? Bien. Entonces, nosotros tenemos que, como pensamiento crítico, tenemos que ser crítico al socialismo y tenemos que ser crítico también al liberalismo. Sin decir que desaparezcan o que uno se imponga sobre el otro, sino ambos proyectos tienen también su parte positiva y que podría rescatarse. Y eso es una cosa que yo puedo decir, ¿no? ¿Verdad? Porque también eso es importante respeto a las libertades individuales, etcétera. Pero yo veo, especialmente en el discurso político, incluso en el discurso académico, que hay como quieren exterminarse, ¿no? Eso es lo que desde el punto de vista también de los pueblos indígenas parece extraño, ¿no? Exterminarse. Cuando en realidad no se trata de exterminarse, sino se trata de poder construir una sociedad juntos. Tenemos que ponernos de acuerdo, no queda otra, si no nos vamos a destruir. No hay otro camino que ponernos de acuerdo y hacer un gran esfuerzo, así como hemos sido capaces de crear cosas tan complejas, crear obras de arte, hacer carreteras, no sé, eso todavía no es nada complejo, llegar a la luna, no sé. Bueno, sí que es, bueno, no sé, yo no sé si el hombre llegó a la luna, pero digamos,
tengo mis dudas, pero bueno, eso es otro tema. ¿Cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo, ¿no? Y no buscar, como sucede en América Latina, o se quiere destruir a los socialistas o se quiere destruir a los liberales, ¿verdad? Y bueno, aunque, bueno, en Chile la experiencia es que los liberales han gobernado con la dictadura, ¿no? No se han arrepentido en absoluto de haber gobernado con Pinochet, haber torturado, haber expulsado a las personas, mandado al exilio, haber hecho gigantescas campos de tortura y de concentración. Ellos no siguen gobernando y no les pesa la más mínima, no tienen ningún problema los liberales de gobernar con Pinochet, ¿no? No tienen ningún problema. Eso es lo que yo puedo constatar en Chile, ¿no? Yo no sé otros países cómo será el liberalismo en Ecuador, con Lazo, yo no sé si son así, pero en Chile el liberalismo ha gobernado con la dictadura, cometiendo asesinatos, desapariciones, sin ningún problema. Ellos no tienen problemas con eso, porque para ellos la democracia es limitada. Lo han dicho que la democracia es limitada, ¿no? Si es necesario que haya dictadura para defender la libertad, lo van a apoyar. Yo lo he escuchado decir a los liberales eso, ¿no? Entonces ellos no creen en la democracia plena. Ahora, bueno, también hay que ser crítico por otro lado, ¿no? ¿Existirá la democracia plena? Bueno, ahí está la pregunta. Bien, vamos a volver atrás para saber la antiutopía y por último tenemos el tema de la trascendencia y con esto vamos a ir terminando. Aquí está más chiquito, pero bueno, espero puedan leerlo. Esto lo dice Hinckley en Teología del acontecer de una vida, y bueno, etcétera. El título es más largo, es un artículo que aparece en el libro, y les voy a decir ahora para que ustedes lo puedan buscar si les interesa, el libro que se llama El huracán de la globalización, escrito a principios de este siglo, cuando la globalización era importante. Ahora se habla de desglobalización, no sé, a partir de la ascensión de Donald Trump, ¿no? En la anterior gestión estadounidense, bueno, pero es otro tema. Dice, sí, no ha habido antropocentrismo, ¿no? Porque siempre dice, ¿no? Se acusa de antropocentrismo, pero bueno, en Kramer dice, ¿no? Sí, no ha habido antropocentrismo. Lo que hemos tenido es mercadocentrismo y capitalocentrismo, no antropocentrismo. Soy muy escéptico con respecto a esta crítica del antropocentrismo, porque no puedo tener jerarquías de valores. Si todo tiene el mismo valor, no sé nada de lo que tengo que elegir, decidir, transformar. Esto necesita un punto de vista. El punto de vista posible al ser humano es el punto de vista del ser humano. Por eso creo que en sentido abstracto no hay derechos de la naturaleza. Sin embargo, hay un derecho humano que exige que sean reconocidos derechos de la naturaleza. Y esto es un derecho humano. Y el que reclama estos derechos de la naturaleza es el ser humano. Lo que les decía, ¿no? Al comenzar esta sesión. Y también de aquí lo tomo también, la idea, ¿no? El león no puede reclamar este derecho, sino que es el ser humano quien reclama este derecho para el león. Y esto está en total oposición a la lógica del cálculo del mercadocentrismo, del centrismo de la eficiencia. Calcular si necesitamos leones o no, no respeta ningún derecho para el león, sino que lo somete al cálculo y el cálculo llega al resultado de que no hacen falta. Pero no es un problema de cálculo, de la utilidad inmediata que tengan para el ser humano. El ser humano es el que tiene el derecho de exigirse que los derechos de la naturaleza sean respetados. Solo así es posible acercarse a este problema. Bien, y con esto es una buena manera de ir cerrando, porque es el ser humano quien reclama el derecho para la naturaleza, y porque, bueno, ahora quiero volver un poco a Tomás de Aquino, que
Dicen que la razón, él dice que la razón humana debería llevarnos a esto justamente, ¿no? Por la razón. Pero la razón también se inspira en la revelación natural, en el bien que ya Dios por naturaleza y pone en el ser humano. Y que el ser humano tiende al bien, como les decía, ¿no? De tal manera que no es un capricho solamente, sino es la conclusión a la que llega, a la que debería llegar la vida humana, ¿no? A tomar en cuenta esto, el tema del bien de la vida. Bueno, Tomás de Aquino habla de bien, quizás todavía en un sentido muy escolástico, muy abstracto, pero desde la ética de la vida latinoamericana hablamos de la vida ya directamente, ¿no? Vida concreta. Y para mantener esta relación de equilibrio, donde la diversidad no sea excluida, ¿no? Y los proyectos, Enrique Dussel hablaba de una transmodernidad, es decir, que no se trata de eliminar los proyectos de la modernidad, sino se trata de, por decirlo en términos casi políticos, pero no politiqueros, ¿no? Es tratar de rescatar lo mejor de las modernidades o de la modernidad, y en diálogo también con todos los aportes de la periferia, de los pueblos colonizados, que también tendrían que entrar a hacer su aporte, para poder construir un mundo transmoderno, pluriverso, bueno, como se dice, y sin buscar exterminar, ¿no? Ni la religión, ni mucho menos. Entonces, se trata de un gran paso ecuménico en lo religioso, en lo económico, una transmodernidad, como él lo señala. Esto habría que desarrollarlo un poco más, tomando en cuenta también el aporte de todas las culturas. Nos salvamos todos o nadie se salva, frente al sálvese quien pueda. Bueno, Dios, que es para el creyente es un elemento importante. Si quieren, pónganle vida, pónganle Pachamama, pónganle hijo del hombre, el ser humano, Dios. Jesús también se llamaba hijo del hombre. Entonces, en la Biblia aparece, no se llama Dios, ¿no? Bueno, el verbo, le llaman el verbo encarnado, el logo, bueno, logos, verbo, logos en griego, el verbo, la palabra. Dicho sea de paso, un concepto no cristiano, sino viene del mundo griego, de Heráclitos, habla del logos, en fin. Pónganle vida, pónganle Pachamama, ser humano, como quieran, pero no sé, alguna idea trascendental que nos permita afirmar la vida, ¿no? De todas maneras, necesitamos remitirnos a ideas trascendentales para poder afirmar nuestra vida, tener un punto, ¿no? de referencia para actuar en nombre de ello, ¿no? Es lo que se llama la imaginación trascendental. Pero bueno, llevémosle Dios, si la mayoría somos cristianos, la sociedad, somos seres sociales, seres políticos, y bueno, yo hablaba más ayer de comunidad, que también pueden colocarle de ahí comunidad, pero aquí le estoy hablando de lo que somos colectivos, ¿no? Que somos parte de un colectivo y no podemos sustraernos de aquello, con todo lo que aquello implica, ¿no? La naturaleza, por supuesto, es la condición de posibilidad para la afirmación de la vida humana. La ética de la vida, vuelvo a repetir, es la afirmación real y material en comunidad, del ser humano en comunidad. La afirmación de la vida real y material del ser humano en comunidad. Eso sería la ética de la vida, ¿no? Implica el tema de la naturaleza, el tema de la comunidad, sociedad, el tema de la trascendentalidad, porque el ser humano quiere trascender también, ¿no? Y también en el tema de Dios, la trascendencia, entra también el tema del arte, entra el tema de la estética, de la belleza. Y uno mismo, ¿no? Para que no nos digan colectivista y que todo lo queremos desaparecer al ser humano, ¿no? Yo creo que a veces hacen caricaturas, ¿no? Del pensamiento crítico para demonizar y decir, bueno, no sirven para nada, al tacho de la basura, y viva el liberalismo sin crítica, ¿no? Entonces, uno mismo, es decir, la persona individual con toda su potencialidad, su capacidad, su creatividad, es importante. Este es lo que tenemos que conjugar, equilibrar, más que conjugar, equilibrar, dar su espacio a cada uno, pero también, como pueden ver ahí, están unos a otros se intervienen y son importantes, ¿no? Tomarlo en cuenta. Entonces, estas son las dimensiones que siempre hay que
hay que asegurar. Mm, En ningún momento dejarlo por fuera, ¿no? Se ha comprobado que no somos solamente materialistas, ¿no? ¿Verdad? No sé si es poesía, pero la materia, o sea, el cuerpo es espiritual y el espíritu es cuerpo, la materia es espíritu, y el espíritu puede transubstanciarse también en materia. La física cuántica, etcétera, ya ustedes ya saben eso, ¿no? Entonces, tampoco las cosas son, la división es tan tajante, ¿no? Entre materia y espíritu, en fin, ¿no? Bien, eh, hasta aquí yo lo dejaría, intenté ser muy apretado para que tengamos bastante espacio, como es la última sesión, para que ustedes también puedan aportar a los demás compañeros y compañeras, o colegas, abogados, bueno, profesionales que están asistiendo a estas sesiones y puedan también ustedes participar y contribuir también de sus propias experiencias y sabidurías y conocimiento, por supuesto. Bien, entonces hasta aquí dejaría mi intervención para entrar luego entonces ahora a la participación de ustedes de manera el tiempo que queda. Muchas gracias.